La producción de los libros de texto comenzó en 2021, cuando entró a la Secretaría Max Arriaga, que se convirtió en el hombre fuerte de la Secretaría. Entonces él desde principios de 2021 convocó a maestros de banquillo, la mayoría, a redactar los libros de texto, aun cuando no existían planes de estudio. Pasó por encima de otra dirección de la Secretaría de Educación Pública, que es la Dirección de Planes de Estudio. Es evidente, los libros se pusieron como un objetivo por delante de los planes de estudio debido a factores políticos, debido a que el señor Massa tenía mucha fuerza en la Secretaría. Entonces, Más Arriaga se rodeó de un grupo de pedagogos radicales y ese mismo año estuvieron trabajando en su proyecto, un proyecto radical que se apoya teóricamente en la pedagogía crítica, en el pensamiento anticolonialista, en las epistemologías del sur. Lo que une a todas estas corrientes es su antimodernismo, o sea, son corrientes que están contra la modernidad capitalista. Estos libros rechazan las asignaturas y rechazan el conocimiento abstracto. Lo que exaltan, en cambio, es el conocimiento concreto. Decía un célebre antropólogo a mediados del siglo pasado, Levi Strauss, que en las comunidades primitivas el conocimiento de ellos era concreto, tenían una ciencia de lo concreto, decía él, Levi Strauss. Bueno, la modernidad se distingue de ese mundo primitivo a través del pensamiento abstracto. Los conceptos son una creación de las ciencias. Y el estudio sistemático de una ciencia te desarrolla en los niños una competencia, la competencia de razonamiento lógico matemático, la competencia del lenguaje escrito, está planteando un cambio ideológico en la educación básica. Ese cambio, su eje, digamos, es su antimodernismo. Está en contra de la modernidad, pero simpatiza con la cultura popular, la cultura de los barrios que rodean a las escuelas. Ellos idealizan esos barrios llamándoles comunidad y piensan que esa comunidad, falsa comunidad, tiene virtudes que son las virtudes que tenían pues las comunidades primitivas, prehispánicas. En otras palabras, la vida colectiva, las decisiones colectivas, la integración con el entorno natural, eh, 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 su articulación con el mundo concreto, su no uso del pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicieron ellos fue pensar en la educación no para integrar o adaptar a los niños a la sociedad en la que viven, que es finalmente una sociedad moderna, aunque tengamos un componente premoderno, digamos, pero fundamentalmente es una sociedad moderna, economía moderna. En la sociedad moderna, lo que hemos hecho con la educación básica hasta ahora es preparar a nuestros niños, dotarlos de conocimientos, de habilidades que les permitan más tarde incorporarse productiva, creativamente
a la sociedad. Es el individuo el que debe ser educado. Pero el mito comunitario los lleva a ellos a proponer una pedagogía colectivista que niega al individuo. Los libros de texto que proponen Marshall y compañía, pues recuperan la dimensión identitaria. Están pensando en acabar con la discriminación racial, están pensando en integrar e incluir a los afroamericanos, a los indígenas. Ellos exaltan la diversidad cultural. Nosotros en la educación anterior, Jaime Torres Bodet, en su libro de texto del 62, pues ordenaba la educación alrededor de la unidad nacional, del nacionalismo. Somos una nación, nuestra verdadera comunidad es la nación. Pero ellos, al contrario, en vez de convocar a la cohesión, a la integración de lo diverso, ellos mitifican y exaltan lo diverso, como si nos invitaran a fragmentar más nuestro país culturalmente. Lo que trató de hacer fue romper con el mito de la educación socialista y recuperar al alumno y recuperar el desarrollo del alumno como eje para la educación. Entonces los libros esos eran libros efectivamente concentrados en el alumno por asignaturas. Las asignaturas, matemáticas, lengua, biología, física, etcétera, tienen historia, tienen la virtud de que presentan ordenado, sistematizado lógicamente, un conjunto de conceptos. Es pensamiento abstracto. Los libros ya están impresos, pero nunca nos dijeron qué contenían esos libros. Nunca se lo dijeron a los mexicanos. Son libros sectarios que van a hacer un gran daño a las niñas, los niños y los adolescentes. Un gran daño, gravísimo. Es decir, el peor daño es que con esos libros no van a recibir los alumnos la educación que los padres de familia y la sociedad mexicana esperamos. No hay disciplinas, no hay pensamiento abstracto. Va a ser una práctica pedagógica como de juegos, pequeños juegos en donde la parte cognitiva y racional, abstracta, juega un papel muy secundario. Entonces, lo que va a suceder es que no van a operar los libros y que va a haber un derrumbe total del proceso educativo de toda esta serie de generaciones que van desde sexto de primaria hasta tercero de secundaria. Es decir, como si los mandáramos a los niños a no ser educados en la escuela.